que ecológicamente, fisiográficamente, conocemos bien y que además no nos presentan ninguna sorpresa. Y entonces, al expandirnos en razón de nuestro propio éxito demográfico, lo que vamos a hacer, sin pensar que eso también está pasando, es que distanciamos, alejamos entre sí porciones de un lote génico que empezó integrado en algún punto de este escenario geográfico. Es decir, uno de los genes va viajando hacia acá, otro de los genes va viajando hacia acá, y al cabo de unos cientos de miles de años, perdón por el plazo, pero el plazo es el plazo adecuado para estas poblaciones, al cabo de unos cientos de miles de años, hay genes que primitivamente estuvieron todos juntos aquí, o en alguna región más o menos en medio, que ahora van a estar aquí, y los otros que también estaban junto de ellos hace 200.000 años o hace 300.000 años, otros de esos van a estar acá. Y la probabilidad de que estos genes, los que están acá, 300.000 años después, lleguen algún día a compartir reproductivamente sus procesos evolutivos con estos que están aquí, es muy poco probable. Es decir, estos que están aquí ya no se van a acordar, ya no se van a acordar, ya no se van a acordar, ya no les va a llamar la atención, ya no van a sentir que les falta algo cuando no tengan a estos que están acá. Se van a reproducir entre ellos y estos se van a reproducir entre ellos. ¿De acuerdo? Aquí el progreso, la prosperidad reproductiva y demográfica se da en un contexto diferente. Es decir, todos siguen itinerando y tarde o temprano, con una mayor probabilidad, un gen que ande por aquí, tarde o temprano se topará con un gen que pueda andar por allá. No es tanto solo la distancia, ese es un marcador, pero no es tanto solamente la distancia, es la forma del ecotopo lo que condiciona a estos en cuanto a el repertorio genético que 300.000 años después puede ir en las gónadas de los que están aquí al sur, y otro repertorio génico puede ir en las gónadas de los que están aquí al norte. Y los grupos locales que intercambian efectivamente genes entre sí están restritos a distancias más cortas que las que están desde acá. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que voy a hacer, que voy a encontrar, si yo fuera un viajero en el tiempo y me fuera para acá 300.000 años después de mi primera visita, lo que encontraría muy probablemente sería que los descendientes que estaban aquí todos hace 300.000 años prosperaron, están gordos, chapeados, saludables, ¿ves? Y unos están hasta acá y otros 4.000 kilómetros más al norte, 3.500 kilómetros más al norte, están hasta acá. Y si me quedo como Jane Goodall a estudiar qué onda con la dinámica reproductiva de esta población o de estas poblaciones, porque no vamos a encontrar una sola población que hasta acá, si me quedo a estudiar los grupos locales, por supuesto lo tengo que llevar a ustedes, pero de modo, por favor, con anotaciones, con camaritas, así, no vayan a decir, ay, se me veló o algo así. Entonces, nos lleva a ustedes, nos quedamos allá 2 o 3 años, no importa, le dejan un recado aquí a sus familias de que van a estar más o menos seguros, abusados, hay muchos leones y cosas de esas, también, no nada más desayunan los humanos, sino también los otros también desayunan. Y entonces, nosotros teníamos, a la hora de establecer un esquema de intercambio génico intenso o más intenso o menos intenso, veníamos un esquema que nos diría que aproximadamente estos genes de aquí ya se quedaron a circular acá, y estos genes de aquí, y estos genes así y así, y se ha hecho una especie de chorizo en donde cada salchicha a lo largo de este chorizo es una colección específica de genes
que tiene mucho más parentesco con los chorizos que están aquí arriba y aquí abajo, pero menos parentesco con los chorizos que quedan 5 o 7 salchichas más abajo o 5 o 7 salchichas más arriba. Es decir, estos 300.000 años después, estos quizás todavía pueden intercambiarse con estos, y estos con estos, y así, pero este con estos ya no. Se hace una especie de complejo de especies o de subespecies, como las que hay abundantemente en la literatura sobre la flora, pero en la fauna es menos frecuente. Tenemos un caso, bueno, uno de los varios que debe haber, ustedes por favor pueden buscar otro. Yo tengo un caso de los equios, en donde burros y caballos ya no producen progenie fértil. Pueden tener descendencia, los mulos y mulas, pero los mulos y las mulas, a su vez, cuando quieren reproducirse, no logran gametos viables. Es decir, el problema con estos mulos y mulas es que su cariotipo, sus cromosomas, provienen de dos progenitores con cariotipos ya demasiado diferentes. Y entonces cuando llegamos a la gametogénesis de las mulas, que son las que reciben las aportaciones de los burros y los caballos, cuando llegamos a la gametogénesis de las mulas y mulos, lo que sucede en la meiosis, que es la reducción cromosómica para generar un gameto viable, a la hora de reducirse los cromosomas en número para lograr que una mitad de los cromosomas quede en un gameto y otra mitad de los cromosomas quede en otro gameto, lo que sucede es que sí, se separan, pero no por mitades iguales. Porque ya no hay esa compatibilidad para que cromosomas de los caballos y cromosomas de los burros se empaten y se vuelvan a separar después de hacer un entrecruzamiento viable. Es decir, los gametos resultan inviables y por lo tanto, por favor, no me lo reclamarás, estoy en acción. ¿En qué estábamos? Entonces, los gametos ya no son viables como portadores de información genética compatible con gametos del otro género, del otro sexo, para poderse empatar otra vez. Solamente puede suceder una vez para dar una mula o un mula. Pero después de eso, el complicado manejo de la meiosis hace que resalten las diferencias entre cariotipos de burros y cariotipos de caballos. Y a la hora del empatamiento, para volver a partir esto en mitades que se puedan aparear con otras mitades compatibles, la incompatibilidad le gana a todo esto. Y entonces, mulos y mulas todavía son posibles y tienen cualidades estupendas. Yo, por ejemplo, por supuesto me soñaba así como vaquero, como hombre Marlboro. Y una vez fui a la Sierra Norte de Puebla, y nada más me quiero montar, y me pensaron que sí sabía de eso. Y dije, no, y claro, el maestro no me quedó pensando. Al maestro le vamos a dar una mula para que yo así nomás lo dije, ¿qué quieren decirle? Que yo no, efectivamente no. Y las mulas son, entre la gente que sabe, las que tienen fama de ser sí muy cerca, tienen un rasgo de carácter que son muy cerca, pero además tienen el paso muy seguro. Una mula no balsea el paso. Si ve un lugar del camino por donde no va a poder pasar, no es como el caballo, que ahí va y ¡pum! Se cae el caballo y todo el sombrero. No, la mula simplemente se detiene y no pasa. Y por eso toma fama de cerca. Porque el momento en que yo trato de me estás quemando, la mula simple y sencillamente se sienta y no la sacan de ahí y pueden llegar al arriero, agarrarle, órale, la mula no va, pero no se cae. Entonces
maestrito de ciudad que va a andar azotando, midiendo el suelo cada kilómetro, sí puede llegar sano y salvo al pueblo, al lomo de una mula, no de un caballo. Aunque esto no se vaya a noche muy bien con la película, ¿no? ¿Okay? Entonces la mula tiene ciertos rasgos conductuales que le son propios. O sea, es un organismo funcionalmente bien integrado. Lo que no es un organismo cromosómicamente bien integrado. Sus propios cromosomas, a la hora de la gametogénesis, ya no resultan ser cariotípicamente homologables con los cromosomas de otro gameto de una mula de sexo opuesto. Y entonces las mulas son estériles. Esto quiere decir que en estos momentos nosotros en la evolución de los équidos capturamos el momento en que mulas y caballos están exactamente en la frontera biológica de constituirse en especies absolutamente diferentes. Es decir, burros y caballos va a llegar un momento en que no se dan, si nosotros dejáramos la cosa así como va, llegará un momento en que burros y caballos no serían compatibles ni siquiera para producir mulas. Su distancia, su diferencia genética seguiría aumentando, simplemente porque no intercambiarían genes con la frecuencia suficiente como para seguir haciendo una sola revoltura genética. Y entonces, a lo largo de 250.000, 300.000 años más, si nosotros hubiéramos dejado la cosa así como la encontramos, nos toparíamos que al cabo de esos cientos de miles de años, quizá medio millón de años, como que me fijé mucho en eso, que me quedó así muy presente, que alguna vez una mula me salvó la vida. Burros y caballos llegarían a ser tipos biológicos efectivamente, biológicamente, reproductivamente separados. No tendrían ya nada en común. Y el punto en que los dos, burros y caballos, eran una sola cosa, quedaría en el pasado a unos 3 o 4 millones de años de distancia. Es decir, cuando antes de que se partieran reproductivamente, tanto burros como caballos compartían en un antepasado común un lote de genes que era común a todo el grupo reproductor. Estos en las planicies, en los lugares, en las estepas de Asia Central, donde es probable que haya habido este proceso evolutivo, pasó que las distancias y los largos desplazamientos de las poblaciones en busca de pastizales, en busca de las supervivencias, separaron a los progenitores tanto de burros como de caballos, y llegó un momento que con el paso del tiempo y de no compartir genes, cada uno de ellos empezó a lograr su propio conjunto de genes. Cuando nos volvimos a poner en contacto nosotros los humanos, porque vimos que la mula era un équido muy seguro de pies, y eso es conveniente para cargar, por ejemplo, lo que uno hace es cargar, bueno, nosotros ya no, porque no vivimos en ese tiempo, pero los arrieros, las recuas de équidos en las que la carga se movía en el México del siglo XIX, eran las recuas de mulas. Los muleros, los arrieros arreaban mulas. ¿Por qué? Porque eran seguros de pies. Un caballo hubiera caído y con él la carga que llevaba, que podía ser muy valiosa. Un burro tiene una talla inferior a la de una mula y entonces carga sí, pero carga menos. La mula era la solución ideal para el comercio, para el negocio, para el transporte, a corta o a larga distancia. Y entonces nosotros los humanos fuimos los que pusimos en contacto reproductivo otra vez a burros y caballos para lograr ese híbrido que nos solucionaba un problema económico. Y por eso es que hasta ahora esto que era un proceso natural y que iba hacia la separación genética se interrumpió.
Y nosotros, actualmente, ya interesadamente, estamos haciendo que estos dos lotes que se estaban separando directamente hayan sido puestos en comunicación y estén produciendo híbridos con un genoma híbrido que, sin embargo, nosotros al tomarlo, lo tomamos tan tarde que ya no produjo híbridos secundarios, produjo híbridos estériles. Si hubiéramos llegado 200.000, 250.000, 300.000 años antes, probablemente hubiéramos encontrado que se producía un híbrido segundo, pero ya no fue así. Ya no se pudo hacer eso. Bueno, así también acá encontraríamos ustedes que me acompañaron y yo, encontraríamos una situación análoga a lo largo de esta larga garganta con los grupos humanos acomodados reproductiva ecológicamente a lo largo de esta accidentada orografía, accidentada fisiografía. ¿Dudas, preguntas? A ver. Los rasgos que presentan las mulas en cuanto a fortaleza y en las ventajas sobre los antecesores. Los antecesores corresponden a un espécimen anterior a los progenitores. Hay rasgos que sí. Por ejemplo, parte de la evolución, no toda, pero alguna parte de la evolución del caballo que vuelve al caballo diferente genéticamente, muy diferente genéticamente, o bueno, suficientemente diferente genéticamente hablando, de los burros, la hicimos nosotros. El caballo que nosotros estamos montando en las carreras de caballos, o en las granjas, o en los arados, o en alguna parte así, el caballo que domesticamos y nos sirve, no es el caballo silvestre. ¿Okay? El caballo silvestre es más parecido a una especie que hasta hace poco existía, ya en muy escaso número, en las estepas de Asia Central, el caballo de Przewalski, que es un caballo parecidísimo al caballo que los antiguos humanos de hace 40.000, 50.000, 30.000 años retrataron en las pinturas rupestres de las cuevas de la Borgoña francesa. Es un caballo con un hocico redondo, un cuello un poco corto, una crin hirsuta, nada que esas crines que va galopando el hombre malboro con las crines del caballo así. No, son unas crines así, parece punk, una cosa así. Bueno, y es un caballo con una talla un tanto cuanto menor, no es un caballo grandote. El percherón, por ejemplo, tiene mucho de nuestro manipuleo en sus genes, no totalmente, pero tiene mucho de ese manipuleo. Entonces, en el caso del tigre y el león, el tamaño que sale en los productos sí corresponde a un antecesor. Sí. Pero es que tigre, león y felinos en general tienen un antepasado relativamente reciente. Fue una gran explosión adaptativa y de anatomía la que nos tiene, digamos, hace unos 10.000 años con felinos aquí en el altiplano mexicano de aquel entonces, en la zona de los lagos, compitiendo el alimento a los mamutos. No es el alimento porque los mamutos son herbívoros, pero digo, compitiendo el espacio, finalmente la libertad de moverse y de prosperar a la fauna de mamuts, etc. Perezosos gigantes, como estamos hablando desde el punto de vista de la fauna, ¿no? Entonces, compitiéndoles el espacio y los recursos a ese tipo de peces, y al mismo tiempo en África otros felinos, no solamente leones, sino muchos otros felinos, y en Asia Central también otros felinos chiquitos, grandes, medianos. En Sudamérica los felinos vienen con pintas, con rayas, sin rayas, peludos,
peloncitos, tienen ejercicios de presentación. De hecho, por ejemplo, en sí, los leones tienen un pasado glorioso en donde ocupaban desde España hasta la península balcánica, hasta Asia, China, las estepas chinas, no solamente África. La distribución que actualmente sabemos es producto de nuestra interacción con el medio ambiente. Y como no queremos encontrarnos un león saliendo aquí del agua, nos cosechamos y lo metemos en una jaula. Pero el león, como tal, como forma de vida capaz de sobrevivir y de adaptarse y de prosperar en diversos ambientes, estuvo presente desde las montañas del Himalaya hasta los desiertos del Sahara, pasando por todo el medio. Todavía actualmente, en tiempos ya históricos, digamos, el siglo VII antes de nuestra era, hace unos 2700 años, por ahí así, había leones en lo que ahora es la planicie, la meseta iraní, es decir, en el Irán, eso no sabe, en Irán, en Mesopotamia, en las regiones montañosas de Mesopotamia, en algunas zonas de la India, del norte de la India, había leones. Y nosotros podemos ver todavía los registros de los bajorrelieves, antes de que los estudiamos los talibanes o algunos. Todavía podemos ver los registros de los relieves, los bajorrelieves, de los nobles y reyes de la clase noble asiria que salen a practicar el deporte de la caza del león con flechas, en carros ligeros, tirados por 2 caballos, ya también muy manipulados genéticamente, nada de caballitos ahí, no, son caballos espléndidos. Y entonces a todo galope, con un carrocero, por supuesto, muy abusado, el noble o el rey asirio, con su arco y sujeto, yo creo, con un cinturón o algo así, que no se ve, por supuesto, tiene que estar así, como para la foto. Entonces, sujeto al carro, está asaeteando leones, leonas y leones a la carrera. Es decir, él espera que le ataquen y a la hora de que lo atacan, entonces él los mata o por lo menos lo hiere con una flecha. Y otros monteros, los que acuden para ayudar en la caza como parte de los que están haciendo el manejo de las presas que están siendo cazadas, se acercan a rematar a los leones que están heridos. Hay incluso artículos, no sé si los han leído ustedes, en revistas históricas o revistas médicas de medicina, de asuntos médicos, en donde se analiza de cerca, en algunos de estos bajorrelieves, el hecho de que al ser heridos con las flechas, algunos leones presentan lesiones características de los centros nerviosos, por ejemplo, de la espina dorsal. Hay una leona en uno de estos bajorrelieves que está erguida sobre las patas delanteras, pero las patas traseras están laxas, completamente sueltas, y ya no pueden usarse. Entonces la leona está herida, gruñendo, con varias flechas en el cuerpo, y una de ellas en la zona de la espina entre las últimas vértebras torácicas y las primeras vértebras lumbares, que a esto se le atribuye el hecho de que haya perdido el uso de las piernas. Entonces a esta leona, claro, después van y la rematan, pero esa fue, digamos, la leona que estuvo siendo cazada por este señor. Esto quiere decir que los leones en aquel tiempo, y no estamos hablando de tanto tiempo, 2700 años, habitaban una región muchísimo más amplia que la que actualmente habita. Esto, pues, ¿por quién cree que les estaba comiendo como camote desde ese tiempo? Nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, estos leones, estas especies silvestres, ya tuvieron que ver con nosotros. Y nosotros en nuestro manejo, ya sea que los domesticáramos o no, de todos modos ya les modificamos
la historia, su evolución. Y pues todos conocemos los ejemplos más obvios, los caballos, los perros, digo, un gran danés, una cosa terrible. Biológicamente, el paciente una cosita así. Y eso no es obra de la evolución. Eso es nosotros. Entonces hemos interactuado con muchas especies desde hace ya varios miles de años. De hecho, desde hace unos 7.000 años, desde unos 9.000, 8.000 años, que fue cuando empezamos a incorporar el uso de especies animales a nuestra comunidad, a nuestro vivir. Vamos a llegar a ello más tarde, a la incorporación de estos animales que ahora están domesticados. Unos animales los agarramos, los metíamos a la casa, y otros animales los agarramos y los metíamos a la jaula. Depende. A los leones los tenemos en la jaula. Si es que en la jaula, lo más probable era que los mataran, porque obviamente cerca de una ciudad o de una población, cuando se llegó a esa etapa, cerca de las poblaciones, pues no podía haber leones. Imagínense, dar cuidado de modo que todo el día practicamos llevar el león. Bueno. ¿Dudas, preguntas? No sé si... Sí. ¿Dudas, preguntas? Para allá, para acá, están siendo grabados, cuidado. Todo lo que digan puede ser todo en su contra. ¿Dudas, preguntas? Porque aquí, de lo que se trata es de que entendamos cómo hay un proceso de diversificación en humanos a lo largo de este ecosistema. Y no tanto solo por su prosperidad, es solamente un elemento, sino en razón de lo alargado de lugares donde pierden toda esa prosperidad. Estos de acá solamente se reproducen con las de aquí, y estos de aquí con las de aquí, y así cada uno. Y esto multiplica, por supuesto, no solo genéticamente, sino ambientalmente las posibilidades. Porque entonces cada uno de estos se convierte algo así como en un experimento, ligado a su propio éxito, a su propio modo de ser, a la parte que aquí abunde o escasee más que abunda o escasee alguna otra cosa, o lo mismo aquí o acá. Habrá especies que se empiezan a ir por el lado del consumo de vegetales. Habrá especies que siguen una dieta eminentemente omnívora. Tenemos australopithecus que tienen un proceso de formación paleontológicamente hablando registrado como gente que presenta una hipertrofia, ya como adultos, de la mandíbula y del aparato bucal con piezas dentarias muy gruesas, con superficies que tienen pulimentos, como sucede en aquellas especies que se alimentan de vegetales cuya cubierta de celulosa necesita ser rota. Y entonces los dientes de los animales que se alimentan de este tipo de vegetales, típicamente cuando se adaptan a ello, crecen, se robustecen y las mandíbulas y los dientes presentan piezas dentarias fuertes, son mandíbulas poderosas. Hay australopithecus que por eso se llaman robustos, porque tampoco son unos demilusos, no sé que por vegetarianos andaban ahí pidiendo que les dieran un licuado de grasa. No, eran aplastados, solo que su dieta eminentemente era constaba de vegetales que tenían cubiertas difíciles de masticar. Entonces, en el proceso, en el curso de 1 medio millón de años, en el curso de 600.000 años, medio millón de años, las poblaciones que se van adaptando, que van presentando
una adecuación a ese alimento, que es el alimento más frecuente, a partir de depender de ese alimento solamente, en algunas ocasiones empiezan a explotar ese alimento con mucha mayor frecuencia, puesto que abunda más, y ellos presentan características que les hacen poder aprovechar esto todavía mejor. Entonces, esto termina por tener una mandíbula casi como de boxeador, ¿no? Y son los australopithecus que se han clasificado como australopithecus robustos por las características. Y estos no son los mismos que otros, que por ejemplo, para contrastar el aspecto robusto del rostro y del cráneo, se han denominado australopithecus o australopithecus gracilis, y así diferentes tipos a lo largo de todo este alimento. Cada una ligada, después de separarse genéticamente, a su propio sexo. Es decir, una vez que rompen el cordón umbilical que los une genéticamente con otros, si se extinguen, si finalmente por una vuelta del clima, o por una vuelta de la ecología, o por una vuelta de la pauta reproductiva, estos empiezan a perder terreno geográfico, perder terreno reproductivo, este grupo está se extinguirá. O bien cuando empiezan a perder terreno reproductivo frente al éxito reproductivo de otros. Por ejemplo, basta con que haya un escuincle más en un grupo de aquí para que habiendo un escuincle menos, relativamente hablando, en el grupo de acá, al correr de 10.000 años, al correr de 15.000 años, que en estos asuntos es un verdadero parpadeo momentáneo, este grupo que ha perdido generación a generación las posibilidades de ocupar más espacio, o lo ocupa, pero está otro ocupando mucho más espacio en el mismo momento en que se trata de aprovecharlo, en un momento en que se puede ver. Y no estoy planteando solamente la posibilidad de encuentros hostiles, agresivos por el terreno, que cabe también esa posibilidad. Es decir, a la hora de la hora, ¿para qué cazar? Nosotros tenemos muy presente que andamos cazando osos, leones de las cavernas, mastodontes. No. ¿Quieres desayunar? ¿Tienes hambre? ¿Quieres un tentempié rápido? Júntate con otros 4 cuates y van aquí a visitar al vecino y lo invitan a cenar. Claro, no les dicen el menú, pero invitan a cenar. Y es mucho más fácil, más descansado, menos problemas. Es más, después de invitarlo a cenar al vecino, ¿está la vecina? Y ahí lo que tenemos es, pues sí, dos vecinos, pero lo que tenemos es, en una sola jugada, ya desayunaste y ya encontraste un vehículo para tus gentes. Y en una sola jugada, como esos partidos de fútbol de 4 puntos, no de 2, en una sola jugada ganaste. Presencia geográfica, ocupas un espacio que el otro, ya lo y además, ocupa el espacio genómico, que el otro tampoco va a ocupar. Y esto, repetido quizás miles de veces, cientos de miles de veces, a lo largo de una escala geográfica que abarca miles de kilómetros de sur a norte, es lo que hace de esto el reactor evolutivo que estaba yo mencionando hace 2 clases. Un lugar en donde la evolución de esta especie o de esta variedad de antropoides, de esta variedad de homínidos en particular,
su evolución es especialmente rápida, su diversificación es constante, y aquí donde se están extinguiendo unos, otros inmediatamente toman su lugar, cada vez con mayor éxito geográfico. Es decir, si nosotros nos vamos, los traigo aquí, en fin, ustedes ya se bañan porque después de tres años en la para su mecha. Pero bueno, ya después de eso me los vuelvo a llevar en otra salida. ¿Qué tal vistas son? 100,000 años después, lo que notaríamos, quizá, yo creo que así lo notaríamos, sería que en lugar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y n, habría 1, 2, 3, nada más, es decir, habría en el ámbito en donde antes se movían 14, 15 grupos, generalmente había nada más 5, 6, quizá 7 grupos, ya muy diversificados genética y físicamente. Y cada uno de ellos una posibilidad muy adaptada, o por lo menos más adaptada a su entorno que los demás. Y a su vez, en cada uno de esos núcleos, diversificaciones que están en curso, que siguen ocurriendo, Es decir, en el seno de cada uno de estos grupos hay subnúcleos que siguen con un gran éxito reproductivo, prosperando y siendo factor de ruptura incluso al interior de los grupos que ya se estaban integrando. Y la invasión y el contacto casi siempre desplazante, cada vez más desplazante en la frontera entre grupos, que hacen que unos tengan éxito y otros, necesariamente donde unos tienen éxito, estén fracasando. El juego cada vez se vuelve más un juego de suma cero, donde unos ganan y quizá alguno que otro perdiera 100,000 años después, donde unos ganan, otros forzosamente tienen que perder. Y esto es rápido, porque de otra manera no habría cómo plantear un cambio tan rápido en una especie de cambio generacional, de recambio generacional lento, como somos nosotros, los seres humanos, que necesitamos, por ejemplo, entre 15 y 20 años para plantear una generación completa, para tener una generación que sustituya a la otra generación. Es decir, necesitamos en 20,000 años 1,000 generaciones, y 1,000 generaciones para evolucionar en una forma compleja son, para algunas especies, poco tiempo. Pero nosotros no. Con nuestra lenta manera de reproducirnos, con nuestras camadas de 1, excepcionalmente 2, por parto, nosotros somos candidatos naturales a la lentitud evolutiva. Y no es así. Tampoco evolucionamos lentamente. Y a lo largo de un ecotopo así, se generaron decenas. No solo no evolucionamos lentamente, sino que a lo largo de este gradiente se generaron decenas de posibilidades, con una especie de recambio lento. Esa es otra paradoja, la tercera, de cómo digamos que estamos aquí, cambiados ya a partir de primitivos ancestros, de los primeros ancestros. Es otro secreto del cambio. Tiene que haber habido este tipo de recambio, este tipo de juego desplazante, excluyente después de cierta etapa, para poder decir se puede cambiar con esa velocidad, aunque seas una especie grandota, costosa, ecológicamente, alimentariamente costosísima, y de recambio lento, de reproducción lenta, de recambio lento, costosa en términos cronológicos. Tienes una niñez de 10 años, antes de que siquiera puedas plantear que este boboque va a haber creado y va a dar algo de lo que costó 10 años. ¿Como cuánto de alimento? Como un costal que valga 10 años.
10 años de recuperación, como 4 dedos, como el tamaño de este cuarto. Y todo eso les va a costar antes de que el otro bodoque pueda piscar un cacahuate. Bueno, cacahuate no, porque está una mecha, está en otro lugar. Pero bueno, antes de que pueda traer una cañita de regalo que le día de las madres a su mamá, para que agradecerle que se haya sacrificado tanto por él. Bueno, antes de que eso suceda, sabrán 10 años. Entonces, ese tipo de costos se nulifica. Y creo que así es como podemos explicar no solo el hecho de que estos costos se pagan, sino que incluso, paradójicamente, en esos costos está la ventaja. En la capacidad de memorización que se requiere a lo largo de 10 años para hacer que esta niñez tan grande sea redituable, alimentaria, conductual, para mí. Una pregunta. ¿Qué es un cuadro? ¿Quedó más o menos claro? ¿Sí? ¿Más claro? Igual más o menos bien. Y por eso es que la clase pasada, como primera herramienta, puse la memoria como función realmente de decir, aquí lo encontré, aquí estuve, el agua está allá, en fin, moverse en un entorno que pudiera llegar a ser complicado, porque hay que explotar ese paisaje, hay que sacarlo a los árboles, y entre más árboles me alimenten, estoy mejor alimentado. Hay que sacarle jugo al suelo, y entre más tubérculos se encuentre que yo pueda comer, pues estoy mejor. Un gato pocas veces se anima a escarbar. No tiene significado para él, hasta cierto punto, el escarbado con el hecho de encontrar más alimentos. Para nosotros sí. Un gato está muy fijado en la idea de sus capacidades. ¿Han visto qué maravillitas son los gatos? Es una maravilla. Claro, es un felino chiquito, es como un león de transistores, una cosa así. Pero su cuerpo sigue siendo, en buena medida, esa maravilla natural que busca la caza a la vista. Yo vi, perdón porque va a ser una cosa muy cruel, a las compañeras puede doler, eso voy a decir, pero en alguna ocasión en una azotea vi un pajarito, estaba piando, no sé si estaba piando, no lo vi, pero bueno, yo le pongo así las cosas, estaba piando, estaba cantando, y había un gato bueno, como esa distancia, y la barra estaría como a media ventana. Durante 10 minutos vi, maldito no lo que soy, le debía haber dicho, ¡shu! Pero no. Entonces dije, ¿qué está pasando aquí? No sé qué está pasando aquí. Entonces, entonces pude ver cómo este gato durante unos 10 minutos afirmaba las patas, afirmaba las patas delanteras, metía, cerraba las garras, ponía las piernas en disposición, hasta que después de 10 minutos de preparativos estaba listo para dar un brinco, como profesor, pasó rozando el borde de la barra y con el hocico se llevó el pájaro y cayó en los manos. Esto es un trabajo. Que conoce, que sabe, que mide, que prepara con el cuerpo para hacer eso. Que campeón olímpico, que yo creo. Bueno,
Bueno, eso es una manera de conseguir alimento de los animales. Nosotros lo que tenemos con esto es algo que supera en eficacia, no eficiencia, en eficacia a los colmillos y las garras, incluso de los animales. Y entonces nosotros lo que hacemos es diversificarnos conductualmente en nuestra conducta de conseguir alimentos y sabemos que lo podemos encontrar. Claro, en un proceso arduo de aprendizaje, en donde en cada uno de estos terrenos las personas que estaban aquí conocen toda una área. Yo planteaba la clase pasada de unos 20 kilómetros por 20 kilómetros, conocen como la palma de su mano todo lo que hay en esa zona. Y todo lo que hay abajo en la tierra y arriba en la rama. Y lo explotan, porque saben qué es lo que es comestible y lo que no. Se han venido transmitiendo unos a otros el conocimiento de lo que se puede comer, en qué ramas, en qué época del año, etc. Toda la enorme cantidad de petabytes de información que exige el saber cómo explotar los recursos alimenticios de 20 kilómetros por 20 kilómetros, que serían ¿cuántos? 400 kilómetros cuadrados. Todo ese caudal de información reposa en los cerebros de todo un círculo que ya no se mueve por el colmillo o por la época de celo o por la hormona, se mueve por eso, pero sobre todo todos los días y no nada más en ciertas épocas, en ciertos días, se mueve porque contiene el lote de la información necesaria para educar a toda la bola de bodoque, bueno, no sé, pero a todos los bodoques que tienen que ser los futuros explotadores de ese caudal, de ese conjunto de recursos. Y todos ellos tienen que saber exactamente dónde, cómo y cuándo se puede colectar, obtener el suficiente alimento, porque todos son. ¿Qué otra manera sería de darle valor a los viejos de 35 o 40 años de edad, que son los que han estado más temporadas haciendo prospecciones en ese terreno? Y son los que, acá. Y entonces son genes que vienen a dar fruto hasta 30 años después de haber empezado a alimentarse como niños en el seno del grupo. Y ese grupo entonces abre un medio de valor para los genes valiosos, los que pueden ser valiosos, no nada más porque son útiles a la hora de salir y vivir en contacto con un medio ambiente, sino que son valiosos al interior del mismo. Más allá, hay algo más allá del macho alfa, hay algo más allá de la hembra alfa, hay algo más allá del macho beta o del complejo de 3, 4 machos beta. Hay esto, los principios de una protocultura, en donde las cosas son ya mucho más complicadas, no solo en cuanto a la relación con el medio ambiente, sino en cuanto al trato. Hay algo más allá del gestionamiento entre los de arriba y los de abajo. Hay algo más allá en el grupo como producto de la vida grupal, que es una relación casi proto-cultural, proto-estamental, con especialidades. Habrá gente que se la sabe todas a la hora de explorar la vida de un río. Y otras cosas no mucho lo sabe, pero de ahí, ahí, ¿cómo no? ¿Cómo Chihuahua? A la hora de recoger a camayas,
es una luz. Habrá así también personas que se saben de todas con respecto a la copa de los árboles. Y saben dónde hay, dónde no hay, qué te invita, qué no. Esas no. Ay, no. Igual. Y todo eso en el seno de cada grupo, para cada paisaje en particular. Y en cada uno de estos grupos sigue siendo cierto que con el paso de los miles de años, los grupos que están alrededor, al sur o al norte, están compitiendo cada uno en cada uno. O él u otros, el espacio donde están reduciendo. Constantemente. Cada día. O sea, ¿cómo tragan todos? ¿No? Si pudieran, como ha dicho todo padre alguna vez, si pudieran dejar de tragar por lo menos de la vida, ¿no? Y entonces hay que moverse, hay que esperar. Hay nada de que, no, espérenme, yo vengo, voy a tardar unos días, pero vengo. No, aquí no somos sus secretarios de gobernación. Aquí, acá, todos los días. Y con todo lo que ya expliqué en las clases pasadas, ahora entendemos, creo yo, quisiera pensar que podemos entender mejor el tipo de violenta, en términos cronológicos adultos, de violenta expansión y diversificación y prosperidad evolutiva y alimenticia y biológica. ¿Sí? Con los australopitecos que todavía nos faltan, los que se llevan descubiertos son seguramente una décima parte de todos los que hubo. Lo que pasa es que en algunos lugares pues no hay nada. Y en otros lugares no se falta eso. Pero seguramente aquí hay 10 veces más de los que ya se descubrieron. El verdadero follaje del árbol filogenético humano es mucho más distinto, seguramente, de lo que hasta ahora hemos visto. La sorpresa, que realmente no es una sorpresa, la sorpresa de los últimos 20 años de la paleontología es que, híjole, de repente nos salieron parientes antepasados por todos lados. Sí, claro que sí, claro que sí. Había desde acá hasta acá, por todos lados, compitiéndose, desayunándose, invitándose a cenar, de la cortesía. Me están llamando. ¿No? Sí, todo se vale, así se vale todo. Y acuérdense, en este contexto, el canibalismo es un arma doblemente útil, es una carta de doble valor, es un, por así decirlo, un as, ¿ok? Un comodín. Gana uno en el desayuno, que sabroso estaba compadre. Qué bueno el compadre, sabe todo. Y en el genoma, mis genes son los que los definen. Y la naturaleza, que no se mete a averiguar, simplemente dice, tus genes siguen, tus genes siguen. Sin saber por qué o para qué. ¿De acuerdo? Memoria. Siempre en el seno de un grupo, aquí no hay genios, es que los algonos es un conocimiento que se viene estando dentro de los grupos y que aumenta con la prosperidad. Es decir, lo que un grupo aprende lo sostiene con procesos de aprendizaje y lo diversifica cuando se expande. Esta protocultura puede empezar en un área de 400 kilómetros cuadrados y llegar a abarcar 4.000 kilómetros cuadrados a la vuelta de 50.000, 70.000 años. Sí, 50.000, 70.000 años, que tomando en cuenta los tiempos de evolución verdaderamente instantáneos. ¿De acuerdo? Bueno, traigo aquí algunas publicaciones, para que vean que todo esto que parece un canto a la evolución y al progreso, si lo vieron, porque es lo que ustedes van a esperar ver, es lo que ustedes van a ver cuando me acompañen en estas discusiones, es lo que ustedes van a ver,
Los grandes, ¡ay, mira, Panito! ¡Ah, yo me quiero regresar ahorita! No, van a ver los escenarios reales de cómo eran las cosas en el terreno, lo que hubiéramos visto, cómo vivían, qué hacían, con qué lo hacían. No te duermas, no te duermas. Ya están durmiendo aquí. ¿Con qué lo hacían? Entonces, el paisaje que ustedes veían sería algo verdaderamente pobre. Piedras, un palo, dos palos, con una piel sin curtir, por supuesto, la curtiduría todavía no existe. Cosas así de decir, así viven. Esto es el escenario triunfal de progreso, de prosperidad que me pintaron en la clase. Si nada más tienen un montón de piedras, todo es todo. Y se guarecen debajo de una piel endurecida de capacho, de lo que sea allá debajo, para que no les digan, si es que se quieren guarecer, encima de ellas todavía tampoco se quieren guarecer, da lo mismo mojarse que no mojarse. Entonces, este poco atractivo escenario es lo que tiene ilustrado aquí, que es lo que está investigando este grupo de excavadores y de antropólogos. Este pobrísimo, paupérrimo escenario en donde en una de esas nosotros, si no fuera porque lo viéramos allí, pasaríamos algo y ni nos daríamos cuenta de que en este lugar estamos parados encima de un tesoro, pero que para ellos es un tesoro. Es más, nosotros mismos viviendo allí donde ellos viven, nos moriríamos de hambre a los 3 días. Ustedes y yo preguntaríamos, oiga, disculpe, señor, a nuestro criterio, el Walmart por aquí, ¿por dónde queda? Bueno, entonces aquí no esperen la fotografía de un Walmart. No hay. ¿De acuerdo? También esquemas de lo que pueden haber sido las primeras moradas fabricadas de las personas de aquel tiempo. Y digo las primeras porque, por supuesto, aquí no hay todavía ningún concepto de construcción de casa o de muros. Es simplemente un lugar donde no me llegue el frío de la noche. Estoy más caliente que si nos pegamos todos juntos junto con mi suegra. Pero ahora sí, para que esto de acá, con base en una reconstrucción de lugares en donde se ha localizado el lugar donde se alimentaban, el lugar donde dormían, etc. O sea, y con base en estas reconstrucciones se hace el lanzado de lo que podía haber sido una de las primeras moradas humanas, pegada a una pared, a un muro de piedra grandote en una cañada natural. ¿De acuerdo? Bueno. Y por supuesto, llegamos a la parte que nos señala la próxima clase. Tarde o temprano, el éxito, la prosperidad, exige espacio. Y si aquí podemos hacer una región cuadrada de 20 por 20 kilómetros, llega un momento en que esta memoria, esta capacidad, esta actividad exploratoria ya no solo encuentra por acá, hacia el norte o hacia el sur, el terreno acostumbrado, el terreno natural de su expansión, sino que se sale y dice vaya a la cuna de la especie y se sale en terrenos hasta entonces poco explorados a hacer lo mismo que venía haciendo aquí, pero ahora
una herramienta mucho más poderosa que le permite, resistiendo aquí, hacer lo mismo que hacía acá: explorar, guardar la información, educar, y evitar, por supuesto, aquellos lugares poco propicios, pues evitarlo. ¿Para qué me quedo aquí a ver? No, aquí tiene que salir, me tengo que hacer rico. No. Si está muy difícil, salir a la vuelta, calmadamente, que es mucho desierto, por otro lado, pero cuidado. Estos son capaces de sacarle jugo hasta el desierto. Los pueblos hotentotes, que ya casi no existen, creo que ya no existen, existían hasta los años 60 del siglo pasado, como pueblos culturalmente integrados. Sigue habiendo gente, personas, que son descendientes de la raza hotentote, pero ya no viven así como vivían sus antepasados. Viven en el desierto de Kalahari, en el sur de África, y vivían, búsquenos la red, no me voy a cortar aquí un chorro, sino como bien los hotentotes. También son los bereberes, ¿no? ¿Algo así? No. Los bereberes son productos completamente distintos de pueblos que se establecieron en el norte de África y que están allí desde hace unos 3.500 años, desde la fecha en que nos quedan registros antiguos. Hubo invasiones que desestabilizaron toda la región del Mediterráneo oriental, con invasiones que venían de la península balcánica y del Cáucaso. Fueron pueblos que se llamaban pueblos del mar, y así los llamaron los pueblos que estaban en esos momentos en la costa. Entonces fueron desplazados y esos se siguieron, pasaron Egipto, bueno, no solo Egipto, pasaron Grecia, todos se siguieron y poblaron el norte de África. Cuando los árabes se lanzan a la conquista en el siglo VII de nuestra era, los islamizan. Ellos ya viven adaptados culturalmente al desierto, pero no eran islámicos, eran animistas. Cuando llegan los musulmanes, en el curso de su viaje hacia España, que conquistarían después, en el siglo VII, islamizan estos pueblos. Y los bereberes se convierten en musulmanes, a veces más fanáticos que los que había antes. Y entonces los bereberes son parte de los musulmanes que conquistan España junto con árabes, tuaregs, en fin, toda una serie de pueblos que venían del este, invadiendo, enlanzando. Es la gran expansión del Islam a partir de su cuna primigenia en la península arábiga, se expande hacia el norte y hacia el oeste. Y los bereberes, que en esos momentos habitan lo que ahora es Argelia, Túnez, Libia, norte de Egipto, se islamizan en ese proceso. Pero eso es mucho más reciente, eso ya hace 1500 años, ¿no? Estamos hablando de la raza, de la etnia Han, que es una etnia ancestral, una de las etnias más antiguas del género humano. Es decir, una de las que seguramente nada más con 2 o 3 brincos llegó allí y ahí se quedó. Y esos también están adaptados al vivir en el desierto, pero de una manera mucho más austera que cualquier otro pueblo adaptado al desierto. Ellos viven en el desierto y aprovechan los insectos, las hierbitas, los pequeños
lugares en donde hay vida y los identifican. Tienen perfectamente ubicados los pequeños lugares en donde el agua está a una distancia del suelo que resulta escarbable. Y su manera de aprovechar esa agua es sensacional. Ellos llevan, como nosotros llevamos nuestra mochila, ellos llevan en una bolsa un guante que les sirve para manejar su provisión de agua todo el día. La que van a usar para beber, por supuesto, pero también la van a usar para cualquier otra cosa que se necesite. Y en esa provisión de agua, en ese guante, guardan todo el agua que van a usar todo el día. Y cuando necesitan, al día siguiente, volver a llenar el guante o renovar el agua, llegan al lugar en donde ellos saben que fluye el agua, descargan y pacientemente, extendiendo parte de la piel que tienen como vestido sobre la cabeza, descargan y esperan a que se llene ese recipiente. O bien ellos lo ayudan con un popote, con un cáliz pequeño, ahuecado, sonriendo, llenándose la boca y vaciando el agua en el vaso hasta llenar. Después de eso, tapan el vaso. Tapan. ¿Qué oye? Se van hacia su vida. El día. Pero no pueden platicar toda la película. ¿Qué? Bueno, ahorita mencionó lo que son las razas. Ajá. ¿Se puede hablar de razas, no sé, en la vida moderna de nuestra especie? Sí. No subespecies, razas. Es decir, diferenciaciones genéticas que llegan al extremo de tener, por ejemplo, ya actuando, tallas diferentes, coloraciones de piel diferentes, facciones diferentes, características. Por ejemplo,